tenemos que tener en cuenta qué es equilibrio, ¿no? Y es aquella capacidad que tienen los objetos para mantenerse en perfecta armonía con las fuerzas y objetos relacionados, creando al mismo tiempo, anulando la interacción para no generar un cambio en su posición o estado. Este término de equilibrio se aplica a todo en nuestra vida, ¿no? Equilibrio psicológico, equilibrio laboral. Siempre la idea es mantener un equilibrio. Y esto se aplica también en nuestros centros hospitalarios, en donde en algún momento, donde estamos haciendo nuestras prácticas, donde estamos laborando. Ahorita en estos momentos de tiempo de COVID, también se aplica lo del equilibrio. Y miren ustedes, voy a hacer un poquito de cherry ahorita lo que está ocurriendo en nuestro contexto de COVID, lo que está pasando con el equilibrio en todos los servicios de emergencia de los hospitales. Ustedes diariamente estarán escuchando de que uh, hay un desbalance, no hay un equilibrio entre el ingreso y el egreso de pacientes. Diariamente los servicios de emergencia están saturados de pacientes. Se ha roto el equilibrio. Hay un ingreso, a eso le llaman demanda. Ustedes tienen que saber porque en algún momento van a tener que gestionar y van a ser responsables. Entonces, hay un ingreso sostenido de los pacientes a los servicios de emergencia y eso se llama demanda. Hay una gran demanda. Entonces hay ingreso, ingreso, ingreso. Ingresa al servicio de emergencia, en el servicio de emergencia se procesa y luego tiene que salir el paciente una vez procesado. Es como en todas fábricas. Ingresa la galleta, ingresa la harina, el azúcar o sal, aceite, se procesa y luego tiene que tener una salida. No se puede quedar en la fábrica, la producción. Es lo mismo en los servicios de emergencia. Hay un ingreso, demanda masiva, demanda, emergencia, estabiliza o fallecen y los pacientes tienen que tener una salida, un flujo. Si este ingreso y egreso tuviese un equilibrio armónico, con seguridad no hubiesen tantos problemas. Y aquí un punto, un punto clave es que hay una demanda sostenida, incrementada por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, eso ha desequilibrado. Pero este problema que les estoy diciendo del equilibrio no es un problema de pandemia, es un problema de hace años en el mundo y en el Perú con mayor razón. Hay un problema de desequilibrio permanente en los servicios de emergencia y todos los servicios de emergencia con pandemia y sin pandemia siempre están abarrotados de pacientes y con colas y sillas en los servicios y en los pasadizos. Entonces, cuando ustedes escuchen esto del equilibrio, entonces ustedes dicen, la demanda, el ingreso, ustedes no lo pueden controlar. Eso son políticas nacionales, ¿no? Decir a dónde va a ir, cómo debe atenderse, qué pacientes deben ir a las emergencias, qué pacientes no, quiénes van al consultorio. Esto de aquí en el servicio de emergencia no puede controlarlo. La salida en el hospital, o sea, el hospital, el gerente no puede controlar los ingresos, pero los egresos en los servicios de emergencia sí se puede controlar. ¿Y de quién depende? En todo momento, en todos los tiempos que yo recuerde, siempre que se llena un servicio de emergencia o siempre que sale una mala noticia, se murió alguien, dio un parto en el pasadizo, etcétera, etcétera, siempre se va a emergencia. Siempre el problema es emergencia. El culpable es emergencia. Y cuando ustedes hacen un análisis holístico, así como estamos haciendo aquí ahorita, se darán cuenta que el problema no es emergencia. El problema es acá, en la salida. Simplemente por este término tan sencillo del equilibrio, ¿no? No hay armonía. O sea, hay ingreso, pero no hay salida. Y la salida no depende del servicio de emergencia. En parte sí, que se estabilice el paciente y salga. Y todos los días hay pacientes que deben de salir, pero no salen. Entonces el problema está acá. Hagamos este análisis. Cuando nosotros analizamos el hospital, en este hospital ustedes verán a estas dos
hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 subedificios o pabellones, y cada dos, los primeros dos son el pabellón A, los otros dos siguientes el pabellón B, y los otros dos pabellones son el pabellón C. El pabellón C corresponde básicamente a medicina, el pabellón B pertenece a cirugía y a especialidades médicas, y el pabellón C pertenece a cirugía y algunas especialidades también médicas, ¿no? Cada pabellón tiene, por ejemplo, aquí gastro, cirugía general, neumología, cirugía de tórax, cardiología, cirugía de tórax, neurología, neurocirugía. O sea, cada pabellón está acompañado de su rama quirúrgica. Muy bien. En este hospital, ¿qué es lo que falta? Lo que ocurre diariamente, y ustedes lo van a vivir si han tenido pacientes, ingresa un paciente, ¿para qué? Por cualquier motivo, por un dolor abdominal, sospecha de tumor. Entonces ingresa y le piden una resonancia, lo más común. Y la resonancia se le dan la cita, estando hospitalizado el paciente le dan una cita para una semana. ¿Qué significa eso? Que el paciente va a estar una semana esperando una cita, cuando acá en emergencia necesitan la cama urgente. Sale la resonancia y le dicen, oye, espera la lectura oficial. Entonces tiene que leer el especialista en tomografía y demora 3 días, 4 días, 5 días. Entonces miren esos tiempos perdidos. Igual una endoscopía. Oye, ¿sabes qué? Hay que hacerle una endoscopía para ver qué hay en el coledo, qué hay, ese tumor, esa tumoración también sospechosa, ¿será cáncer, no será cáncer? ¿Lo operamos, no lo operamos? Entonces, hazle la endoscopía. Saca cita para endoscopía, a rogar, a solicitar ayuda. Entonces, este hospital, otro sustento más. Este hospital de lunes a viernes durante todo el día, preferentemente por la mañana, porque las interconsultas dicen no solamente se recibe hasta las 11 de la mañana o 10 de la mañana, más ya no recibimos, se quedará para mañana. Si no se perdió el papel de la interconsulta, bendito, o si el técnico no se le dio la gana de subirlo rápido. Y entonces, ¿qué sucede? De que se enlentecen los procesos. Entonces, este hospital y los hospitales, mire, si este es el que supuestamente que está más preparado, tiene procesos del siglo pasado para este siglo. Yo les aseguro que si ustedes, jóvenes, estarían ahí, seguramente que agarran y comienzan a implementar una ayuda tecnológica y comienzan a hacer un Excel, no sé qué hacen, pero todos lo sincronizan, tienen el número de camas, cuánto tiempo está, por qué está demorando, qué es lo que está pasando. O sea que aquí hay personas que están muy lentas, ¿no? Dirigiendo. Y por eso es que los procesos son tan lentos. Seguramente que si ustedes están las tomografías, las resonancias, las mandan a sus casas de los médicos, les pagan por el número que hacen, sacan un promedio diario de cuánto hacen y en su casa le pagan lo mismo para que nos informen esas resonancias en tiempo real. O sea, le hacen la resonancia y ya debe estar saliendo el paciente y en 5 minutos debe estar su resultado, no esperar 3, 4 días para estar el resultado. Igual una ecografía. Igual necesita la endoscopía, debe estar con la endoscopía y debe estar llegando en tiempo real por la red, por las redes. Ahora las autopistas virtuales en el mundo deben acelerar y esto debe de estar, los hospitales deben estar al día en estos procesos. Entonces se darán cuenta que cuando hablamos de equilibrio, el ingreso es sostenido, pero la salida no es, y la culpa no es de emergencia. Y ustedes van a tener en consideración cuando trabajen acá, ya saben ustedes que qué problema están generando cuando están pidiendo análisis por las puras. No puede ser que pidan un BK y que estén esperando el resultado del BK para decidir qué van a hacer con el paciente. Eso debe ser inmediatamente en tiempo real. Todos los resultados, todos los procesos deben ser para ahora, no para mañana. Y así deben de formarse ustedes y verán que si es que este hospital hay otro problema más grande todavía. Usted hospitaliza a un paciente acá para cambiar una válvula, por ejemplo. Una válvula. Van a cambiar una válvula, ingresa el día viernes y lo van a operar el día miércoles. El turno operatorio del doctor le toca el miércoles.
Oye, si ese día no hubo algún problema, no se pudo operar, muchos pacientes. Eran 4 y se operaron 3 nomás. El último queda para el otro turno. ¿Cuándo le toca el turno al otro? El otro miércoles. O sea, una ruleta. Y entonces a eso se llama estancia prequirúrgica. Estancia prequirúrgica. ¿Qué es la estancia prequirúrgica? Es un gasto de plata. ¿Cómo va a ingresar un paciente a hospitalizarse, a ocupar una cama para operarse? El paciente debe entrar directamente desde una zona preparatoria y directamente a sala de operaciones. ¿Y cuántos días se ahorran? Coloquen ustedes nomás 1.000 soles la ocupación de la cama, y eso es barato, en las clínicas están más diariamente, 2.500, 3.000. Imagínense 1.000 soles, en 10 días, 10.000 soles. Si eso hacen en el, en el 2019, por decir, haya habido 1.000 días de cama, 1.000 días de cama prequirúrgica, o sea que no deberían haberse hospitalizado, sino deberían haberse operado 1.000 días por 1.000 soles. 1.000 días, a ver, calculen, multiplica, a ver, Rudy, ¿cuánto sale 1.000 soles por 1.000 días? En realidad fueron 140.000 días, creo, pero por 1.000 días nomás de estancia preparatoria. ¿Serían cuántos ceros? 1.000.000 de soles. Tres. ¿Cuánto dijiste? 1.000.000 de soles. 1.000.000, doctor. Imagínense, 1.000.000. Estoy calculando, pero han sido, no me tengo el término, pero han sido como 140.000 días de estancia preoperatoria. Mira, y la Contraloría, si ustedes tienen que ver en eso alguna vez, miren, si ustedes tienen algún familiar, que verifiquen en el hospital la estancia, que solamente estudien la estancia prequirúrgica. ¿Cuántos días se pierde en estancia prequirúrgica? El paciente no debe entrar a hacerse riesgo quirúrgico. El paciente debe hacerse un riesgo quirúrgico antes de ingresar y no perder el tiempo ahí pidiendo un análisis, otro análisis, estando hospitalizado. No, el paciente, como en toda clínica. En una clínica el seguro no le paga si entra 3, 4, 5 días antes de operar, ingresa, no le va a pagar. No te pago. Te pago desde el día que lo operas. En el hospital no ocurre eso. Y son los mismos médicos que trabajan en el hospital y trabajan en clínica. Dos culturas diferentes en ambientes diferentes. ¿Por qué? Porque no hay alguien que los esté ajustando, ¿no? Entonces, miren, la estancia prequirúrgica, ¿cuánto de plata genera? ¿Cuánto de plata se ahorraría? Si todo ese dinero que se gasta en esa estancia prequirúrgica se invertiría en poner facilitadores tecnológicos, gente de sistemas que puedan, esa plata se gastaría realmente en mejorar todos los procesos, se actualizaría, eso sería una maravilla. Y no tendríamos tantos problemas en las emergencias. Y por eso es que cuando todas las autoridades, Contraloría, Defensoría del Pueblo, auditan a las emergencias, se equivocan. Siempre van a la emergencia, el problema no es aquí, el problema es acá. Procesos del siglo pasado, procesos del siglo pasado, uso inadecuado de las camas. Muy bien, yo les quería compartir esta idea porque es una cosa que siempre se para criticando a las emergencias y ustedes tienen como futuros médicos, tienen que tener los conceptos claros y prepararse para poder mejorar esta situación. Porque todos en algún momento vamos a sufrir los efectos del hacinamiento de emergencia, ¿no? Claro, a veces como médicos de repente podemos salvar algunas cosas, pero ustedes ya sé que tienen ustedes compañeros que han tenido problemas, por ejemplo, acá, ¿no? Con el hacinamiento de emergencia, no hay atención oportuna, etcétera. Entonces, eso significa mejorar los procesos y mejorar la salud del Perú. Muy bien, no nos desviemos mucho. Ya. Miren, este es un caso clínico que les estoy presentando para tener una idea previo al balance. Aquí tenemos una persona, más o menos de 70 años, que 10 días, ingresa con 10 días con náuseas y vómitos abundantes, más o menos 4 por día, junto con deposiciones diarreicas 4 o 5 por día, líquidas, sin moco, sin sangre, sin pus. El paciente refiere haber disminuido la diuresis. El paciente refiere haber disminuido diuresis en los últimos 2 días. Entonces, hace 2 días acude a su médico serumista, que en algún momento lo van a hacer ustedes,
Y le receta Primperan y diuréticos por la disminución de la diuresis. Como comprenderán, el paciente no va a mejorar y entonces acude al cuadro de urgencias. Sus antecedentes es hipertenso, utiliza IECAS, diabético 7 años, antidiabéticos orales, reumatismo palindrómico, utiliza AINES y su función previa es de creatinina es 1.2. A ver. Este es un cuadro. A ver, Carmen Edith, ¿qué opinas de este cuadro? Bueno, doctor, el cuadro no me queda claro mucho por la edad. 70 años. 70 años ya. Bueno, ya es un adulto mayor, tiene los problemas que más me llaman la atención en todo caso es el tema de las náuseas y los vómitos, ¿no? Que lo están condicionando a una hipovolemia por la deshidratación y encima con las diarreas que tienen, ¿no? De 4 a 5 cámaras por día. También llama la atención el tema del antecedente, que bueno, tiene diabetes, está con yecas. Lo que sí me parece un poco paradójico son el uso de AINES, ¿no? Porque como que en los hipertensos esto no habría que tomarlo con bastante cuidado, ¿no? El tema de los AINES. Y la creatinina, que está, bueno, si bien está en 1.2, normalmente en varones llega hasta 1.3, también hay que estar con, está casi al límite también, es lo que me llama la atención. Ok, muy bien. A ver, Rudy, ¿qué te parece este cuadro? ¿Está Rudy? Sí, doctor. Buenas. Bueno, sí. Bueno, esta es una paciente de 70 años que tiene como antecedente, ¿no? La hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 de 7 años de evolución, lo cual nos haría pensar en una nefropatía diabética, ya que mayor a 5 años esto se puede dar, ¿no? Y el paciente además tiene náuseas, vómitos ambulantes, es decir, hay una pérdida de líquido, ¿no? Y aparte, el serumista le receta diuréticos. Va a haber más pérdida de líquido, por eso hay una disminución va a haber una oliguria, ¿no? Una diuresis. Entonces nosotros, como hay pérdida de líquidos y a la vez los diuréticos, va a haber más pérdida de líquido y al paciente lo puede llevar a una hipotensión, ¿no? Y como sabemos, la hipotensión puede ser una de las causas de insuficiencia renal aguda, ¿no? Ok, muy bien. Miren, ahora cuando ustedes les presento este cuadro, todos los días nosotros en nuestro equilibrio tenemos un ingreso de líquidos y un egreso de líquidos. El agua de oxidación metabólica es aproximadamente 300 y esto proviene del fósforo con el ATP que sale en la mitocondria, eso le llaman el agua metabólica porque sale un ATP con una molécula de agua. Esto es inevitable, todos los días se va a dar permanentemente y mientras estamos hablando se está formando estas moléculas de agua. Luego las comidas, un promedio de 900, bebidas, un promedio de 1300, hacen un promedio de 2500. Esto de aquí es variable. Ustedes revisen los distintos libros de fisiología que hay y van a variar. Algunos dicen 3000, 2700, pero más o menos el promedio que tengan ustedes el concepto. Y cuando hablamos de heces, ese es el promedio de 100 centímetros cúbicos. Respiración más el sudor hacen un promedio de 1000 centímetros cúbicos. Y esto también en la respiración va a depender mucho, si está apurado, agitado, si tiene alguna enfermedad, si está con insuficiencia respiratoria, obviamente va a aumentar. El sudor, si está en Iquitos, en Piura, entonces obviamente va a aumentar las pérdidas, ¿no es cierto? Esto estamos hablando en condiciones normales. Y la orina igual, desde 800 hasta 1500 se puede considerar dentro del rango, y si le colocamos aquí en 1400 van a ser igual 2500
2500. Entonces, tenemos un equilibrio armónico. Aunque ese del equilibrio armónico también no es real, ¿no? Siempre en el mundo hay en termodinámica, acuérdense, había la famosa entropía que mide el desorden. Ustedes se darán cuenta, ustedes, los que viven jóvenes solteros con cuarto solo, ese cuarto está desordenado, cochino, porque es más fácil el desorden que el orden. Eso mide la entropía, medir el grado de desorden en los sistemas. O sea, en realidad un equilibrio exacto no hay, siempre hay la tendencia a hacer el desorden en todo sistema. Muy bien, entonces, teniendo el análisis de este ingreso y egreso, si regresamos al cuadro clínico, miren, 10 días nomás, 10 días que no tiene estos ingresos. El agua metabólica va a tenerlo de todas maneras, comidas y bebidas. Hacen un promedio de 2.200 diarios. 2.200 no ingresa a este paciente. ¿Por qué? Porque está con náuseas, vómitos, o tal vez reciba un poco primero, pero está con náuseas y vómitos, y encima está con diarrea. O sea, el ingreso, el principal órgano que recibe el ingreso es el aparato digestivo, ¿no? No hay otra forma, a no ser que tenía vías parenterales. Pero el órgano principal que tiene que ver con los ingresos es el aparato digestivo. Y el aparato digestivo está fallado, está que pierde y pierde diarreas. Entonces multipliquen lo que no está ingresando por el número de días. Entonces ustedes ahí recién le van a dar el valor que tiene y la cantidad, o sea, cuantificar en volumen la cantidad que este paciente no está recibiendo. Y con justa razón tiene que orinar poco, pues porque el riñón lo que hace es ahorrar. ¿Quiénes ahorran? ¿Quiénes evitan que se pierda el líquido? Uno es el riñón a través de los diferentes mecanismos, ¿no? Hipotensión, comienza a ver el sistema de renina-angiotensina para que haya vasoconstricción, haya mayor retorno venoso, actúan a nivel central de la neurohipófisis, que haya más ADH para retener más agua en los túbulos distales. Entonces, hola abuelita. Disculpen. Entonces, regresamos a los. Ya, entonces, para que vean la importancia de cuantificar en volumen, qué importante es tener en mente estos números, todo lo que no está ingresando y encima está perdiendo por heces incrementado por la respiración, igual se pierde el volumen y sudor. Y en orina es lo único que el aparato renal, la contraparte del digestivo aquí es la renal, que está tratando de ahorrar orina. Pero en ese proceso de ahorrar, líquidos, también el riñón comienza a fallar, ¿no? Porque hay disminución de volumen, aumenta la renina-angiotensina, hay vasoconstricción, sigue el proceso y comienza a haber necrosis tubular aguda. Entonces, el paciente comienza a deteriorarse. Por eso digo yo, esta tablita hay que tenerlo en mente. Esta tablita hay que tenerlo en mente. Y aquí tenemos claramente un cuadro de un paciente que está perdiendo volumen, ¿no? Pérdida de volumen, entonces es un problema de precarga o dentro de las insuficiencias renales. Ustedes habrán recibido ya la clase, no recuerdo, pero hay las iras prerrenales, las renales y las posrenales. Las prerrenales pertenecen al campo de los clínicos, las renales al campo de la nefrología y las posrenales al campo del urólogo. ¿Quién es más frecuente? Las prerrenales, ¿no? Ahora, este paciente, como verán, es diabético, tiene reumatismo, creatinina ya en el borderline. Entonces, fácilmente con todo esto puede ser una insuficiencia prerrenal y adicionalmente una renal. Por eso su colega la primera, hay que tener cuidado, dice, hay que tener cuidado. Efectivamente hay que tener cuidado porque ya hay un fondo, en primer lugar, en qué contexto estamos hablando, de un paciente de 70 años, ¿no? Un paciente de 70 años ya no es un jovencito, entonces fácilmente las funciones y los valores de los pacientes
mayores ya están alterados. Si ustedes calculan su depuración de creatinina con este 1.2, no le va a salir alto, va a salir bajo. Calculen, van a ver, saldrá 30, 40, cuando hacen la depuración de creatinina y aplican la fórmula. Y igual en los valores de oxígeno, también en los viejitos, oxígeno no vas a esperar pues 90, 100%. A veces ahí estamos esperando ya la emergencia, el viejito de 80 años tiene oxígeno 70, y dice, uy, está mal. Para la edad está bien. Les cuento una experiencia, hace poco me llamaron de Huancayo por un paciente, un primo que tenía COVID, y me dice la saturación, está en 91, uy, 91, y su CO2 está en 25, ese se está haciendo más daño, ponle más oxígeno, le digo a mi primo, ponle más oxígeno para que no esté sufriendo en esa pelea hasta que pueda estar, hasta que esté sin intubar, ¿no? La idea es ponerle que no tenga, que no barra su PCO2. Si barre su PCO2 significa que está trabajando bastante. Y él me contesta, ¿sabes qué? La saturación aquí en Huancayo es 93, 94, no llegan a 99. Me dice. Ah, ya, disculpa. Entonces ya tienen otras, hay valores que también varían de acuerdo a la altura, eso tenemos que tener en consideración. Hay valores que varían de acuerdo a la altura, valores que varían de acuerdo a la edad, etc. Muy bien, entonces tomemos una foto, una memoria fotogénica y esto siempre tengámoslos en cuenta. Por lo menos si se olvidan, pero por lo menos tener en cuenta que 2.500 a 3.500 debe ingresar y debe de salir. Y cuando tengas un paciente con diarrea o cualquier cosa, ten presente este número. ¿Cuántos días y cuánto de volumen vas a tener que restituir aproximadamente? Muy bien. ¿Qué factores inciden en el volumen hídrico? Nosotros estamos compuestos de agua y sólidos, ¿no es cierto? Y este líquido que tenemos en nuestro sistema va a depender de la superficie corporal. Cuanto mayor peso, mayor agua. Va a depender de la edad. Acuérdense de la uva y la pasa. Más joven, más agua, más viejo, más seco. Lamentablemente es así la vida. Y el sexo, igual. Las mujeres tienen un poquito menos de agua que los varones. Después, esta es una fórmula 35, que es 35 centímetros por kilo de peso por día para calcular más o menos lo que corresponde al ingreso, ¿no? El ingreso que sale 2.500 más o menos. Cuando nosotros hablamos de la regulación, del equilibrio del agua, nosotros tenemos que estar claros en el proceso de ósmosis, ¿no? Porque esta es una forma de regular el agua. Y esto es algo que hemos estudiado en el colegio, bueno, en la universidad, ósmosis, para explicar qué es lo que ocurre en el medio interno. Siempre acordémonos que en las células hay una membrana que es permeable, ¿no? Y hay una difusión de agua, porque si el agua no cruza, no tendría. Los sistemas biológicos en general utilizan una membrana permeable y hay un intercambio de agua. Ese intercambio de agua depende de una fuerza, algo los atrae. Y en este caso lo que los atrae es la concentración. Si ustedes ven aquí, la concentración de esferas rojas es mayor que en este lado izquierdo. Y por consiguiente estas moléculas, el H2O con sus dos celestitos, estas pasan siguiendo esta gradiente de concentración. Esta es una difusión pasiva. La condición es que los electrolitos se mantengan constantes a ambos lados, constantes en sus números y genera una gradiente de concentración. Entonces, así se provoca el paso del agua, por gradiente de concentración. En el colegio de repente habrán hecho experimentos con la papa, metiendo la papa en el agua, haciendo un hueco en la papa y meten un poco de azúcar o sal dentro de la papa y lo meten en un recipiente con agua y va a jalar ese azúcar, va a jalar agua, se va a llenar de agua, ¿no? Para explicar lo de la ósmosis, que ustedes ya lo saben, solamente es un recordar, y recordar es volver a vivir. Volver a vivir cuando tenían papelitos al compañero ahí en la clase. Muy bien, entonces esta ósmosis, este proceso nos va a explicar algunas situaciones biológicas que ocurren en los pacientes y que no debemos de cometer, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos las células, los glóbulos rojos, y externamente tenemos una solución hipertónica,
Quiere decir que hay más electrolitos, más esferas rojas afuera del glóbulo rojo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que por una gradiente de concentración, como hay fuera del glóbulo rojo más concentración de electrolitos, el agua del glóbulo rojo se va a salir, genera una gradiente, y entonces se forman las pasas, se seca, se deshidrata el glóbulo rojo. Igual ocurre en el cerebro. Si ustedes tienen es frecuente, por ejemplo, en un paciente que tiene una diabetes mellitus, la diabetes mellitus en sus dos composiciones, ¿no? La cetoacidosis y la hiperosmolar, y el intermedio. Bueno, la hiperosmolar me genera una osmolaridad alta, que se calcula con la forma con glucosa, ¿no? Sodio, urea. Entonces, cuando ustedes tienen una diabetes mellitus hiperosmolar, entonces, acuérdense, van a tener un estado hiperosmolar. Y dependiendo de la cantidad dependiendo de la osmolaridad a nivel cerebral, imagínense que estos glóbulos rojos, un ratito, por favor. ¿Aló? Un ratito, por favor. Ya, chicos, disculpen. Entonces, regreso. Si tienen un paciente con una osmolaridad alta, como en el caso de las diabetes mellitus, esta hiperosmolaridad a nivel neuronal, ¿qué va a generar? Una deshidratación de las neuronas. Y por consiguiente, el paciente diabético hiperosmolar puede tener manifestaciones neurológicas. No confundamos con un ACV. Podría ser también. Pero la explicación inicial, acuérdense, por la ósmosis, el paciente puede tener algún problema neurológico, manifestaciones neurológicas por hiperosmolaridad, hasta llegar al coma. Entonces, aquí el manejo es glucosa, diabetes, bajar la osmolaridad, ¿ya no es cierto? Con respecto a la solución isotónica no tenemos problemas. Con respecto a la solución hipotónica, algunas veces los pacientes, cuando llegan, por ejemplo, con una hipercalcemia, ¿no? Y con una gran deshidratación secos y hay que bajar el calcio, lo que se pasa, o tienen una gran hipernatremia, estaría en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que se le coloca suero al medio normal, o sea, no es una solución isotónica, sino medio normal. Y se olvidan o lo dejan, lo ponen por así para bajar en 6 horas y lo dejan hasta 24 horas, la enfermería si continúa con el tratamiento medio normal, un día, 2 días, 3 días, no se da cuenta. Entonces, la solución hipotónica que va a generar en los glóbulos rojos, una hemólisis, porque genera una gradiente de concentración inversa, ¿no? Más concentración, más esferas rojas dentro del glóbulo rojo que fuera. Entonces, el agua ingresa hacia el glóbulo rojo haciendo hemólisis, destruyendo. Estos son los estados de hipertonicidad e hipotonicidad que nos van a explicar algunos cuadros clínicos, ¿no? Por el cual deberías manejarlo. Seguimos con ósmosis, osmolaridad. Bueno, la ósmosis, ¿qué viene a ser la osmolaridad para calcular? Es el número de partículas, el número de esferas en cada microambiente, ¿no? Supuestamente la osmolaridad isotónica en nuestro sistema debe ser equivalente en ambos lados. 28 a 2,95 es el promedio, en ambos lados debe estar igual. Si varía en uno, va a haber corriente de agua por difusión pasiva.
Entonces la osmolaridad dentro de la célula, internamente y externamente, va a depender del número de electrolitos. En el interior, ustedes saben muy bien que quien sostiene la osmolaridad, la concentración, es básicamente el potasio, ¿no? El potasio está dentro de la célula, igual que las proteínas, pero el potasio es el que regula. Y en el lado externo, quien regula fundamentalmente es el sodio. Sodio y potasio pertenecen a al primer grupo de la tabla periódica, ¿no? Y el cloro parcialmente del grupo de los halógenos. Muy bien, va a venir eso en el examen, ¿eh? Tira. Bueno, entonces hay un equilibrio hemostático. Ustedes saben que para el movimiento de los líquidos, para el desplazamiento de los líquidos, intervienen los vasos sanguíneos, intervienen los vasos, el líquido intersticial, interviene el capilar linfático y las venas. Muchas veces no les damos importancia al capilar linfático y solamente nos damos importancia cuando se objetiviza. ¿Y cuándo se objetiviza? Por ejemplo, cuando hay problemas oncológicos, ¿no? Cuando hay invasión de los ganglios, por ejemplo, los ganglios axilares, frecuentemente en mama, uno de los brazos comienza a incrementar de tamaño. O cuando hay radioterapia, cuando hay una biopsia, sacan ganglios. Entonces ahí recién se ve que hay edema. Entonces nos damos cuenta que el sistema linfático interviene mucho en el retorno de líquido y por eso hay intercambio entre ellos. Y esto se genera gracias a la diferencia de osmolaridad. Van cambiando, depende de la presión. En el caso del capilar sanguíneo, mucho acuérdense de las fuerzas de Starling, ¿no? La presión hidrostática y la presión oncótica, quienes van a trabajar en ese sentido. Muy bien, cuando el desplazamiento, hablamos de desplazamiento de solutos, decíamos que los solutos tienen que mantenerse en un equilibrio a ambos lados para que no haya exceso de intercambio de agua. Esa es la condición de la membrana, de mantener los electrolitos, o sea, la osmolaridad constante. Pero hay condiciones en las cuales puede haber intercambio de electrolitos, ¿no? Y se da en la realidad. Y uno de ellos es la difusión simple. Por ejemplo, un paciente que tiene acidosis metabólica, severa acidosis metabólica, entonces los hidrógenos que están en exceso fuera van a ingresar hacia el intracelular. Carga positiva, ingresa hacia el intracelular. Como consecuencia, ¿qué va a salir? Potasio. Y ahí está la explicación de las acidosis que tienen gran carga de potasio, ¿no? Por eso decíamos, las acidosis metabólicas van de la mano con la hipercalemia. Muy bien. Otro es esta es difusión simple, difusión facilitada, ¿no? Por canales. Esta es una difusión facilitada, un adaptamiento de la membrana celular para facilitar el paso de electrolitos, y el otro es el transporte activo, ¿no? Contracorriente. Aquí es transporte activo, contracorriente con gasto de energía. Bueno, las hormonas, esta es la regulación hormonal, también nos regulan equilibrio homeostático, ¿no? Muy bien. Si partimos nosotros de que un paciente tiene problemas con el volumen sanguíneo, hay una hipovolemia, entonces ya saben ustedes, se activa el angiotensinógeno a nivel hepático, actúa la renina, convirtiendo angiotensina en inhibidor, la angiotensina, y gracias a la ECA se convierte en angiotensina 2, que es el más potente vasoconstrictor del sistema. ¿Y qué hace este potente vasoconstrictor? ¿Para qué vasoconstriñe? O sea, el diámetro de los vasos lo disminuye. Por consiguiente, va a mejorar la precarga, va a aumentar el volumen sanguíneo hacia el corazón. Por consiguiente, va a aumentar el gasto cardíaco, ¿no? A diferencia, si vasodilataríamos, si los vasos sanguíneos se dilatan, hay un secuestro de volumen, entonces habría una disminución de la presión. Entonces, ustedes acuérdense en la fórmula de la presión arterial, una variable es la resistencia, ¿no? Y la resistencia
depende de una fórmula elevado a la cuarta potencia del diámetro, tercera potencia del diámetro, o sea que valores del diámetro, si por decir una exageración, si el diámetro varía en 2, el volumen varía a 2 al cubo, 8. Es una fórmula en Bernoulli, no me acuerdo. Para explicarnos de cómo los diámetros pequeños de cambios pueden influir mucho en los volúmenes. Cambios pequeños del diámetro del vaso sanguíneo van a generar cambios importantes en volumen elevado al cubo. Muy bien, entonces esta es una forma, en hipovolemia es una forma de que mejore la presión gracias a que retorna más volumen al corazón y genera más presión arterial. Aquí pongo un alto para decirles, cuando ustedes vean un paciente, ustedes están caminando, alumnos, estudiantes de medicina, están caminando por la calle, alguien se desmaya, está vomitando sangre, o hay diarrea, o tiene una reacción vagal, etcétera. Ustedes lo encuentran tirado sobre el suelo, ¿no? Y una cosa elemental que tienen que hacer ustedes es garantizar que tenga sangre en el cerebro, aumentar el volumen. Y en un segundo ustedes lo pueden producir. ¿Cómo? Solamente elevan las piernas en 45 grados y con eso van a mejorar el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque elevar las piernas te hacen un volumen más o menos de 400 centímetros cúbicos de sangre que retorna, que baja de los miembros. Entonces, con esta práctica tan sencilla, ustedes tienen a un paciente como si le estuvieran aplicando en un segundo 500 centímetros o medio litro de cloruro de sodio, o de sangre en este caso, pura, ¿no? 400 es el cálculo más o menos. Entonces, hay que aplicar el conocimiento en la práctica clínica. Y luego la angiotensina también actúa a nivel de la neurohipófisis, favoreciendo la secreción de hormona antidiurética para que éstas actúen reabsorbiendo agua en el tubo colector. Entonces hay más agua, más reabsorción del agua, ¿no? Y también actúan a nivel de la cápsula suprarrenal. ¿Para qué? Para generar la reabsorción de sodio, y esto va de la mano con agua, eliminando potasio e hidrógeno. Esta es la explicación, por ejemplo, si tenemos una insuficiencia suprarrenal, no hay aldosterona, entonces va a ocurrir lo contrario, ¿no? Muy bien, este es el resumen de lo que ocurre a nivel hormonal. Entonces, las estructuras anatómicas que intervienen en el equilibrio hemostático, pues es el riñón, ¿no? Estamos viendo que el riñón es el principal regulador del agua. Los pulmones, también a través de la respiración hay una pérdida insensible del agua, va a depender del estado fisiológico del paciente. Corazón y vasos sanguíneos vienen a ser la bomba de agua que moviliza todo, ¿no? Incluyendo el sistema linfático, y el gastrointestinal, que es el principal órgano que recibe donde están los ingresos hídricos y las pérdidas por heces, ¿no? Muy bien, este es el papel del nefrón. Miren ustedes, glomérulo, cápsula de Bowman, tubo contornado proximal, aquí hay la secreción de urea, aquí es donde se reabsorbe todo lo que se filtra, en su gran, más del 90% se reabsorbe acá. Se reabsorbe los electrolitos, ¿no? Y las proteínas. A nivel del asa de Henle en la porción proximal, es muy permeable al agua, muy permeable. Y cada punto que va bajando va cambiando la osmolaridad. Revisen ustedes el libro de fisiología, cada punto que va bajando va cambiando la osmolaridad, y esa osmolaridad más alta que hace que haya intercambio de agua, y a su vez la membrana es muy permeable al agua. Los puntos van cambiando en osmolaridad cada vez más osmoles cuanto más abajo está, más al asa. Entonces por eso hay intercambio. Pero esta porción ascendente del asa de Henle ya es impermeable al agua y hay una reabsorción de sodio. Ustedes verán, se reabsorbe el sodio, ¿no? A este nivel es donde actúa el asa del diurético, la furosemida, porque evita la reabsorción de sodio. Entonces
Al no haber reabsorción de sodio, se pierde más sodio y más agua. Por eso es el más potente vasodilatador. A nivel distal ya se va concentrando la orina y a nivel colector donde actúa el ADH, ¿no? La hormona antidiurética. Muy bien, esto ustedes tienen, esto para estudiar esto es profundo, tiene bastantes cambios. El que quiere especializarse en eso, tiene para leer un montón. A ver, acá. El riñón, bueno, esto ya les expliqué. El riñón lleva un mecanismo que responde al aumento de la presión arterial. Cuando incrementa la presión arterial, hay un incremento de la presión hidrostática. Consecuentemente, a nivel glomérulo, hay una mayor presión para generar cambios y eliminar sodio y agua. Se elimina sodio y agua y esa a su vez es la forma como baja la presión arterial. O sea, genera una diuresis por presión, porque aumenta el volumen de orina por efecto del aumento de la presión arterial. Ojo, cuando trabajamos con esto y disponemos diuréticos, cuando queremos bajar la presión y utilizamos diuréticos para bajar la presión, estamos también alterando el volumen. O sea, no es cuestión solamente de hacer orinar, o no es la primera opción, ¿no? Hay otras formas, fundamentalmente actuar a nivel de la resistencia periférica y no actuar a nivel del volumen. Entonces, hay que cambiar. Esto se utilizaría solo cuando hay algunas indicaciones estrictas para bajar la presión, los diuréticos, ¿ya? Bueno, entonces, así como hay diuresis por presión, natriuresis por presión, hay un aumento de la excreción de sodio. Tener en cuenta en los diuréticos lo que nos puede generar cambios en el volumen, cambios en el sodio. Los diuréticos, o sea, no son tan benignos, debemos ser estrictos en el uso. Muy bien, cuando un paciente se deshidrata, hay una deshidratación que puede ser isotónica y otra deshidratación que puede ser hipertónica. La deshidratación isotónica es cuando las concentraciones se mantienen constantes, es decir, solo hay hipovolemia, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenga una fractura de pelvis, pierda medio litro de sangre, entonces sale todo, entonces hay una deshidratación isotónica o una hipovolemia isotónica equilibrada, ¿no? Y a su vez también, así como hay isotónica, hay la hipotónica, deshidratación hipotónica, que se refiere básicamente a la pérdida de agua con electrolitos. Entonces hay una menor osmolaridad, lo que hace es que haya una ruptura de membrana, salida de electrolitos, ¿no? Este es un daño que se hace, bueno, lo expliqué con la célula, con el glóbulo rojo, la deshidratación hipotónica. Deshidratación hipotónica, deshidratación hipertónica, dependen de mucho del sodio. ¿Qué es el sodio? Bueno, el sodio es el elemento fundamental, el electrolito fundamental que está en el extracelular y que tiene que ver mucho con da muchas explicaciones a los problemas clínicos que tenemos diariamente. Los valores normales de 135, 35 y 45 son parámetros que nos van a ayudar a manejar. No son absolutos, pero nos ayudan. Por debajo diremos que tenemos la hipo, por arriba hiper. ¿Qué pasa con los electrolitos? En general, todos los electrolitos, los excesos, o muy elevados o muy bajos, van a generar problemas de electricidad. Entonces, ¿quiénes son los órganos que tienen electricidad? En general todos, pero fundamentalmente el cerebro. En el cerebro hay una transmisión eléctrica terrible, permanente, y eso se debe gracias al sodio. Corazón, potasio. Entonces, los excesos de los electrolitos en general van a haber cambios en la corriente. Y ustedes revisen en los electrocardiogramas y todos los excesos de electrolitos, sodio, potasio, cloro, todos van a tener manifestaciones electrocardiográficas. Lo que pasa es que no tienen aplicación práctica, ¿no? Peor ahora que un AGA te tomas y te da al toque, te dan cuánto de sodio tiene, cuánto de potasio tiene, cuánto de calcio tiene, cuánto de bicarbonato, te sale en un rato y el electrocardiograma no es tan
tan claro. Tiene que haber un proceso de adaptación para que dé las imágenes típicas, ¿ya? Entonces, acuérdense ustedes, todo lo que es electrolito, su vida va a haber alteraciones electrolíticas, va a dar manifestaciones neurológicas o manifestaciones cardiológicas. Traten de buscar siempre las explicaciones cuando hay estos casos. Y en la teoría se les va a hacer más fácil cuando revisen. Por ejemplo, vamos a hablar del sodio. Yo recuerdo, hice un experimento en el colegio. En vez de este tubo yo puse un balde, ¿no? Bueno, aquí la explicación es, y en vez de esto lo coloqué al enchufe de mi casa. ¿Qué pasa? Que este es un foco. Si ustedes ponen aquí agua destilada, este foco no va a prender. Pero échenle cloruro de sodio, sal. Echen, y en la medida que van echando sal cada vez más, este foco se va a prender. Conclusión, el sodio interviene en la conducción eléctrica. Si tienes demasiado sodio o no tienes sodio, se va a explicar aquí. Si no tienes sodio, no va a haber conducción eléctrica. Esa es la explicación. Entonces, pasamos acá. Sodio y concentraciones plasmáticas. Si tú tienes, para seguir con la idea del sodio alto, ¿ya? Si tú tienes una hipernatremia, el sodio muy alto, porque has comido mucho o por algún mecanismo, la cosa es que estás con el sodio alto, o porque has perdido mucho líquido, transpirado, por ejemplo, o te has ido a Piura, has estado corriendo, nadando, y sales con una sed terrible, ¿no? Bueno, entonces si haces una hipernatremia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y aquí está, miren, ¿cuándo se produce la hipernatremia? Cuando hay sudoración, diarrea, sudor, etc. ¿Y qué cosa pasa? Tiene sed intensa. ¿Sí? Ocúrrese cuando ustedes van a la playa, nadan un rato, nadan y después salen con una sed intensa, aparte que han tomado agua de sal también. Y hay una irritabilidad en los pacientes que tienen. ¿Por qué hay irritabilidad? Porque se conduce más rápido. Hay una conducción eléctrica más rápida en el nervio. Entonces hay irritabilidad, agitación, puede llegar a convulsionar, coma y muerte. Hipotensión ortostática y debilidad, eso es lo de menos, ¿no? Pero acuérdense de que todo exceso va a generar cambios y la explicación está acá. Porque es un electrolito que conduce la electricidad o los electrones. Al revés, la hiponatremia. ¿Por qué se reduce la hiponatremia? Por exceso de agua. Por ejemplo, en los pacientes que tienen grandes edemas, bueno, eso también es una hiponatremia dilucional, ¿no? Pseudo-hiponatremia. Los pacientes, ya, ahí voy a avanzar rapidito, ¿ya? Vamos a las 8. Bueno, en la hiponatremia se debe básicamente a succión gástrica, diarrea, vómitos, diuréticos, bajo consumo de sodio, intercambio fluido, etc. Esto va a generar una hiponatremia. ¿Y qué síntomas va a dar? Letargia, dolor de cabeza, confusión, apresión. El cuadro clínico más clásico de estos, para que ustedes nunca se olviden, es aquel viejito, ¿ya? Aquel viejito que está tomando sus diuréticos, para la presión está tomando su captopril, o está tomando su nifedipino, y también le están dando su diurético, su furosemida a dosis bajas, o si no recibe furosemida, la hija que es tan obsesiva le da la dieta. ¿Y qué significa para ella la dieta? Que le dé sopa sin sal. Entonces su concentración de sus líquidos de su sopa es sal bajita, casi nada. Entonces el viejito hace una hiponatremia y llega a la emergencia con sospecha de un ACV, confuso, atontado. Y entonces le hacen, y como ustedes saben, el sodio participa en la conducción eléctrica. Si el paciente no tiene sodio, está muy bajo de sodio, entonces todo se va a hacer lento. Entonces ya no va a estar irritable, sino va a estar lento, apagado, confuso. Entonces, en los viejitos hay que, señora, siempre preguntar, ¿es hipertenso, no? Sí, ya. Y la pregunta de cajón, detrás del paciente que le dicen es hipertenso, la pregunta de cajón, ¿y su dieta cómo le da? Bajo en sal. Muy bajo, usted toma esa comida que él no tiene nada de sal, una cosa así, ¿no? Entonces, ustedes sospechen que aquel paciente viejito que es hipertenso, está letargado, atontado, no se olvide de su sodio.
con seguridad el sodio está bajo. Ustedes le hacen su reto de sodio lentamente para no hacer daño, porque la reposición de sodio hace daño a nivel central. Entonces, y el paciente despierta. O sea, le ponen su sodio y otra vez el foquito comienza a funcionar y pasa todo el problema. ACV isquémico, ACV hemorrágico, etcétera. Todo lo que están pensando cae. O sea, son hipótesis que de todas maneras hay que pensar, ¿no? Pero si nosotros tenemos un sodio rapidito, ustedes su hipótesis adicional a los cuadros neurológicos, dentro de su hipótesis debe estar esta posibilidad de la hiponatremia en aquellos pacientes viejitos que le están dando dieta baja en sal. Si ustedes no lo piensan, van a estar 3, 4, 5 días el paciente metido ahí en la emergencia, y si ustedes no lo piensan, va a seguir ahí. Pero ustedes van y ven a un viejito, está hospitalizado, hipertenso, que ingresó por cuadro confusional, y el neurólogo dice descartar ACV, control en 48 horas, nueva tomografía, porque la primera no va a salir positivo, recién la segunda, en 24 horas una nueva taga, en ese proceso. Pero ustedes preguntan por teléfono, ahora todo se puede por teléfono preguntar, o simplemente miran la historia y cuánto está el sodio, y está la explicación. Le hacen su reto de sodio, cañón, un diagnóstico elegante. Luego viene el potasio, ¿no? El potasio. Igual, el mismo esquema, hipo, hiper y la concentración normal. Rapidito para acabar, ya me están botando, creo. Bueno, aquí básicamente lo que tenemos que hacer es, para resumir, es la hipercalemia. Nos interesa conocer la hipercalemia porque esto va a generar la gravedad de esto, y no darse cuenta genera paro cardíaco en sístole, ¿no? Entonces, cuando hay hipercalemia, cuando hay disminución de la excreción renal, cuando hay un mayor aporte de potasio, los pacientes renales, los insuficiencias renales crónicos terminales son unos malcriados bandidos porque saben que se van a dializar y comienzan a tomar jugo de naranja, plátano, un día antes se les aprovecha. Dicen, me van a dializar, y un día antes le van a dializar el lunes, y el sábado en la noche se hacen una comilona, comen carnes, etc. Y esos llegan a veces domingo por la mañana con una hipercalemia severa, ¿no? Hay que tener en consideración eso. Los pacientes con enfermedad de Addison, en pacientes que tienen suplementos diuréticos e hiperglicemia. Los diuréticos dice que va a ser perder sodio. ¿Por qué tiene que haber potasio? No, porque hay diuréticos ahorradores de potasio también, ¿no? Entonces estos diuréticos van a generar un mayor aporte de potasio en aquellos pacientes que son muy susceptibles, que son los renales. Sintomatología: alteración neuromuscular, diarrea, espasmos intestinales y alteración cardíaca. Acelera la electricidad de igual modo. La contraparte es la hipocalemia. Miren, la hipocalemia aquí ustedes tienen que tener claro y el uso necesario. Se descubrió que en los pacientes que tenían, en los niños que se nebulizaban 2 o 3 veces, tenían adormecimiento, debilidad muscular, esta sintomatología. Entonces, ¿qué cosa pasa? Vamos a hacer sus electrolitos. Varias cosas le hicieron, aparte del potasio, y encontraban que cada vez que los nebulizaban 2 o 3 veces, bajaba el potasio. Entonces de ahí salió la extrapolación. Bueno, los beta-agonistas provocan hipocalemia, entonces a todos los pacientes que tienen hipercalemia, hay que nebulizarlo. Entonces, cuando un paciente tiene hipercalemia, lo nebulizan por este descubrimiento, ¿no? Y luego, bueno, la sintomatología de la hipocalemia también es debilidad muscular. Entonces, todos los pacientes, o la gran mayoría de pacientes en esta última epidemia que hubo del síndrome de Guillain-Barré, donde hay una debilidad generalizada, se hospitalizaban, llegaban y se hospitalizaban rápidamente por Guillain-Barré. Toda debilidad muscular, epidemia blanca. Y cada día se encontraba, no diario, pero había un caso que llamaba la atención, que venían con pacientes con potasio 2, 1.9, hipocalemia. Y era la explicación, la hipocalemia y no el Guillain-Barré, de su debilidad muscular que tenían. Entonces les digo, cuando un paciente viene con debilidad, no se olviden del potasio. Importante, que vaya a estar bajo, ¿no? Los calambres, yo me acuerdo aún de niño todavía, tendría mis 14 años, llevé a mi papá al seguro, lo llevé porque tenía calambres intensos. Y yo quería frotarle la pierna desesperado para que le calme. ¿Y qué cosa tenía? Estaba con un cuadro de diarrea y deshidratación.
El médico, ya hijito, ponte a un ladito, vamos a mejorar. Le pasaron su suerito, comenzó y desaparecieron los calambres, que era una hipocalemia. Parálisis ilio paralítico interno, epidemia de cólera. Los pacientes llegaban con diarrea, pero masiva. En un ratito se chocaban. Hacían litros y litros de diarrea, agua blanca con olor a lejía. Qué bárbaro. Y los pacientes seguían así y hacían distensión abdominal intensa, hacían ilio paralítico. La hipocalemia te da ilio paralítico. Y la insuficiencia respiratoria secundaria a la debilidad muscular de los músculos respiratorios. Bueno, chicos, yo creo que ahí nomás nos quedamos. Se los envío el PPT a su delegada. Sí, Creo que ya tienen muchas clase. gracias. Ya, Carmencita, muy bien. Sí, Disculpen que me haya pasado de la hora. sí. Coordinamos para ver lo de mieloma, ¿ya? Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Gracias, doctor. Buen día. Buenos días.